A lo largo de la historia, en la historia antigua, la devastación de los campos sembrados para matar de hambre a la gente de toda una región era práctica corriente. La practicaban las legiones romanas, la practicaban los bárbaros. Lo primero que se hacía era quitarle a la gente la comida para matarla de hambre. ¿Cómo le parece? Eso nos parece una historia antigua que uno quisiera que no hubiera tenido lugar en la humanidad, que estos salvajismos no hubieran pasado. Pues pasaron, y pasaron tantas veces, por Dios. Luego, en la era moderna, el gran genocida fue Stalin. Stalin cogía poblaciones enteras, las cercaba y las mataba de hambre. Lo que hizo en Ucrania. ¿A cuánta gente mató Stalin de hambre física? Hay que leer un gran libro que se llama El Libro Negro del Comunismo para comprobarlo. Pues eso está haciendo Maduro. Está matando de hambre al pueblo de Venezuela. Y el mundo no tiene carácter suficiente para decirle: señor Maduro, no le exijo sino una cosa: deje entrar comida a la gente que tiene hambre en Venezuela. Déjenos hacer una especie de cadena humanitaria con comida. Ahora estaba viendo en el periódico la superabundancia de quesos que tienen los Estados Unidos. Carajo, manden todos esos quesos para Venezuela y que este salvaje los deje entrar. Pero no los deje entrar, porque se trata es de cercar por hambre a la oposición. No, por Dios bendito. Bueno, si no deja ni siquiera Cáritas. ¿Cómo va a dejar entrar comida? La situación es gravísima. Por eso Montserrat, y está matando a la gente. ¿Cuántos niños han muerto y cuántos están muriendo? ¿Y cuántos quedan irreparablemente lisiados con daños neurológicos que no se recuperan nunca? Maduro está asesinando al pueblo venezolano. Y es el nuevo mejor amigo del petimetre que tenemos aquí de presidente, y que no tiene carácter para decirle, ya que permitió la entrada de papel periódico. ¿Ustedes se acuerdan cuando se hizo esa caravana con papel periódico? Sí, señor, claro. Para llegar a salvar diarios de Venezuela que se estaban extinguiendo por falta de papel periódico. ¿Por qué no podemos hacer una caravana así para llevarle comida a la gente que se muere de hambre en Venezuela? ¿Por qué si acudimos a llenar las necesidades, a contribuir por lo menos a llenar las necesidades de comida de la gente del Ecuador porque sufrió un terremoto? ¿Esto no es una crisis humanitaria también? Yo pregunto. Sí, pero él la niega. ¿Cómo será la situación que España? Ustedes recordarán que el gobierno de España ha tenido serios encontronazos con Maduro y retiró a su cónsul. Bueno, pues lo ha vuelto a poner ante la situación tan grave que vive en Venezuela, porque en Venezuela hay muchísimos españoles y en España están muy preocupados por la situación de esos miles de españoles que, como usted dice, están pasando hambre. Esto no es ninguna broma ya. No, ni es broma, ni es exageración, ni es un cuento. Esto es un genocidio a estas alturas del siglo XXI. Uno creía que los genocidios habían quedado en el pasado, que Stalin hizo lo que hizo. Bueno, en las guerras sino-japonesas se hizo esa práctica también, pero creíamos que doblada la segunda mitad del siglo XX no volveríamos a ver genocidios. Ahí están a la vista de todos. Y lo repiten también en Cuba. Usted oyó las declaraciones de los cubanos que están tratando de entrar a Panamá, claro que después sí, de dar una vuelta por todo el continente para seguir Panamá arriba para alguna parte. Es que en Cuba tampoco hay que comer en este momento, porque se les acabó la fuente de la comida que eran los regalos de petróleo que Maduro les daba. Ya no les está dando tanto. A Cuba volvió el hambre. Hubo una época en Cuba, antes de la llegada de Chávez a la presidencia y de los regalos que Chávez le hacía de petróleo a Cuba para que sobreviviera, donde los niños estaban quedando ciegos. Busquemos un especialista, un médico especialista que nos digan cuáles son las secuelas que el hambre deja entre la gente, y especialmente entre los niños. La pérdida de visión, la pérdida de desarrollo neurológico. Esos niños jamás van a ser normales en la vida si es que no se mueren físicamente. Bueno, William, al oído. Bueno, cuando Santos, Juan
como le gusta que le digan a él, se reunía con Carlos Castaño. Los Irreverentes es un blog que nos refresca la memoria y de qué manera. En días pasados, Juan Manuel Santos señaló que la invitación a la resistencia civil que ha extendido el expresidente Álvaro Uribe es similar a la que, según él, en algún momento promovió Carlos Castaño, extinto jefe de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Si alguien debe conocer a profundidad cuáles eran las propuestas de Castaño, es precisamente Juanpa, quien durante... Pero eso fue un complot, William. Eso era más bien un complot, ¿no? No era resistencia, eso era mala idea, ¿no? Era tumbar al Claro, expresidente Samper, si no me equivoco. Pero precisemos las cosas. Álvaro Uribe nunca se reunió con Carlos Castaño, ni con ninguno de los Castaño. Juan Manuel Santos sí. Y no se reunió a hablar de ajedrez ni de damas chinas. Se reunió a conspirar políticamente con Carlos Castaño. Durante el gobierno de Ernesto Samper se reunió con el comandante paramilitar para fraguar un complot cuyo objetivo era el de derrocar al gobierno. En el helicóptero del esmeraldero Víctor Carranza, óigase bien, Santos se desplazó en un par de oportunidades a la finca 21 de Carlos Castaño, ubicada en el municipio de Valencia, Córdoba, para afinar los detalles de la conjura, y esta más o menos es la historia que, en Mi Confesión, un libro de Castaño, que dedica un capítulo entero a la narración de los contactos que los conspiradores contra el gobierno de Samper establecieron, doctor Londoño, y de qué manera establecieron contactos para poder así sacar del ruedo al presidente Samper. Con lujo de detalles describió las reuniones que tuvo con Álvaro Leiva, quien lo buscó para proponer el derrocamiento del presidente de la época. Esto, doctor Londoño, bien, Samper, dicho sea de paso, su gran aliado de hoy. Exacto. Samper, el que sigue manejando las Cortes de Justicia, como por ejemplo el Consejo de Estado. Bueno, ya se le fue Arenas del Consejo de Estado, sí, pero sería que no vino otro igual o peor, porque es que Samper ha sido el que ha tenido la llave de las Cortes de Justicia que se politizaron en Colombia. Pues, bueno, ¿y cómo le parece, William, lo que hizo ayer la Comisión Primera de la Cámara de Representantes? Aprobar un texto que no conocen. Sí. Ese es el campeonato mundial, pero aprobarlo, incorporarlo a la Constitución e incorporarlo con la calidad de acuerdo especial, es decir, con carácter supraconstitucional, sí, y no saben qué dice. Y nadie sabe qué dice, entre otras porque no lo han acabado de redactar. Ese es el campeonato mundial. ¿Cómo es el cuento? En derecho constitucional comparado, los constitucionalistas dirán, hubo una vez en Colombia un Congreso que aprobó una reforma constitucional que desconocía. ¿Cómo es el cuento de la pirámide? Ahí nos estaban diciendo, doctor Londoño, que sí, es que en Colombia hoy, en la pirámide de Kelsen, por encima de la Constitución y la ley, están las FARC. Nos escribían ahora aquí con William. Ay. Claro. Los que estudiamos y los que enseñamos la pirámide kelseniana durante tantos años. Sí, señor. Porque Kelsen llegaba e iba subiendo peldaño por peldaño el orden de la normatividad, sí, y cada norma recibía su validez de la norma superior que se la daba, hasta que llegaba una constitución que recibía su validez de la constitución anterior, hasta que había un rompimiento total del orden constitucional. ¿Cómo resolvía Kelsen el problema? A la manera positivista. Él era positivista, y entonces decía que la primera constitución se justifica si hay una fuerza suficiente para respaldarla. Entonces, siempre hay una norma superior. Aquí la norma superior son las FARC. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que nos van a decir?
cuál va a ser el texto de esa cosa que redacten finalmente los cepedines de acá y los Santiagos y los Álvaro Leivas y los amigos de allá, lo que les dé la gana, porque ya quedó aprobado como norma constitucional y no la conocemos. Qué maravilla, qué maravilla. Y Santiago, ¿usted tenía unas reflexiones para hacer sobre los partidos políticos en Colombia? Pues, doctor Londoño, es que yo estaba escuchando ahorita al doctor Yepes en la entrevista y demás, pues la crítica que hacían hacia lo que fue el Partido Conservador, y pensaba también en el Partido Liberal y demás, y he estado revisando diferentes documentos en la web y demás, y no encuentro ninguna posición programática clara con relación al acto legislativo por la paz, ni en el Partido de la U, ni en Cambio Radical, ni en el Partido Liberal, mucho menos en el Partido Conservador, y lo que encontramos son anuncios. Supe que el día de ayer, por ejemplo, el presidente del Directorio Nacional Conservador alcanzó a decir que el partido no veía con muy buenos ojos este proyecto de acto legislativo por la paz. Sin embargo, en la comisión el proyecto pasa con 27 votos a favor, todo el conservatismo votando a favor de lo mismo. Luego lo que yo digo es, ¿cómo así que las direcciones de los partidos indican una cosa y las bancadas hacen otra? Definitivamente en Colombia lo que tenemos son confederaciones de facciones donde cada quien hace lo que les da la gana, porque en últimas, pues doctor Londoño, estos dirigentes políticos que tenemos ahora tienen una relación individual con el gobierno. Ese tema de los programas, ese tema de las ideas, ese tema de las doctrinas, eso en Colombia pasó a ser paños tibios. Aquí creo que hay un partido que es muy disciplinado, que es el Centro Democrático, y yo tengo que reconocerle a usted que lamento mucho ver cómo algunos dirigentes del Partido Conservador se dedicaron a otras cosas, pero lo estamos viendo en los demás partidos. Partidos no hay, doctrinas no hay, programas no hay. Aquí lo que hay es una relación individual con el Ejecutivo y que Colombia haga lo que tenga que hacer. Pues, con papá nómina y... No hay partidos que aprueban una reforma constitucional que no conocen. Eso sí es el campeonato mundial, perdóneme, pero es que uno lo repite y suena como a charada, como a chiste. No, es que lo dicen en el propio artículo transitorio que han aprobado. Cuando el acuerdo final salga, queda convertido en norma constitucional con carácter de acuerdo especial, es decir, con valor supraconstitucional. Sin saber qué eso dice. Lo dicen. ¿Y cuál es el acuerdo final? Ah, no, eso sí no sabemos. No sabemos, pero lo aprobamos. ¿Usted se imagina, doctor Londoño, el parágrafo transitorio de 180 páginas, como decía hasta ahora, que pueden llegar a incluir? No tiene ningún sentido, eso es firmar un cheque en blanco sin saber si hay fondos o no. 180 páginas, por ahí pasaron volando. 180 páginas llevan ya, y las que faltan. Y nos van a escribir toda la vida, todo el futuro de la República, y va a quedar como acuerdo especial con valor supraconstitucional. Y ni ellos, los que lo aprobaron, saben en qué consiste. Ahí yo veía unas cosas, William, sencillamente conmovedoras en el debate de ayer. Clara Rojas, a quienes le hemos tenido tanto aprecio, decía, es que yo no voy a recibir nada, ni yo tengo mermelada, ni nada, solo que yo quiero la paz. Doña Clara, ¿nos está recetando a todos los colombianos lo que usted padeció, lo que usted sufrió? ¿Nos va a poner a todos en manos de los salvajes que la trataron a usted como la trataron durante años? ¿Esa es la paz a la que usted se refiere? ¿Eso es lo que usted quiere para 47 millones de colombianos? No, doña Clara, no. Pero es que la discusión no es esa, ¿no? Es que la paz la queremos todos, eso es obvio, ¿no? La discusión son unos acuerdos que se firmaron con unos narcoterroristas. Y en eso la gente tiene el derecho a saber qué es lo que se ha firmado y qué se está discutiendo. No tiene nada que ver con la paz, no garantiza la paz ni siquiera. Monse, yo tengo una pregunta pues para todos los oyentes y para nosotros aquí en la mesa, William, sí. Y es, hombre, yo leí en ese acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera que firmaron el 26 de agosto del año 2012, que una de las premisas que iba a orientar estas negociaciones era que nada estaría acordado hasta que todo estuviera acordado. Sin embargo, lo que uno ve era el logo. Es que van publicando cositas y van publicando cositas y van publicando cositas, y cuando menos nos dimos cuenta, como decía el doctor Londoño ahora y como lo vimos todo ayer en el debate en la Comisión Primera en Cámara, terminan aprobando un asunto, faltando solo 2 debates para que se apruebe una reforma constitucional, donde dice que se van a incluir los acuerdos de La Habana sin saber qué es lo que son. Es que, William, yo no sé
qué es lo que aprobaron, qué es lo que hay, cuándo lo vamos a leer, no que nada estaría acordado. Pero si es que no lo saben los que lo aprobaron. Y no solamente no lo saben, sino que lo dicen. Tienen la desfachatez de decir, no sabemos en qué consiste el acuerdo final. Es una irresponsabilidad absoluta pero con el país. Uno escuchar a este Demóstenes criollo de Juan Fernando Cristo expresando eso, uno dice, ¿esto para dónde va? No, es un tema que uno, pero vuelvo y digo, entonces ¿a qué le están jugando? En estos días, doctor Londoño, usted hablaba aquí al aire de este texto de Enrique Santos Calderón de Así empezó todo, que nos empezaron a contar, pues, qué fue lo que pasó y demás, pero es que cada día nos van soltando cosas, y ojo, porque es que lo que se aprobó ayer es que cualquier asunto que haya sido acordado queda inmediatamente incluido en la Constitución política. Luego yo no me imagino lo que deben estar sintiendo los comandantes de la guerrilla, las FARC y los delegados del gobierno hoy para aprovechar a meter absolutamente todo. Porque ya el Congreso les aprobó. Porque es que, como decía ahora el doctor Londoño, vamos a aprobar un mamotreto que no vamos a terminar de leer nunca porque va a ser muy grande. Claro. Va a ser la Constitución más grande que se haya redactado en la historia de la humanidad. Claro. Porque en un artículo transitorio quedan metidas 300, 400, 500 o 600 páginas. ¿Quién lo sabe? Espérese que el cura Javier Giraldo tiene cosas por escribir y tiene capítulos por pergeñar. Y entonces a Timochenko se le ocurre, y a Santiago se le ocurre, y a Álvaro Leiva se le ocurre, y como todo lo que se les ocurra se convierte en parte del acuerdo. Y a Iván Márquez, cuyo prontuario lo tenemos aquí, 198 órdenes de captura, 66 medidas de aseguramiento, 28 condenas por delitos como secuestro, homicidio, reclutamiento, rebelión, y ese tipo es el nuevo reformador de nuestra Carta Magna. El nuevo Núñez. El nuevo Núñez. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes, doctor Londoño, que son grandes constitucionalistas, William, y estudiosos del derecho público. No, constitucionalista el doctor Londoño. El artículo. No. El artículo... no se quiere meter ahí. Bueno, les hago esta pregunta. El artículo 41 de la Constitución dice que es obligatoria la enseñanza de la Constitución y la instrucción cívica en todas las instituciones de educación. Y entonces yo me pregunto, con este parágrafo transitorio, ¿qué van a empezar a enseñar en las universidades en materia constitucional cuando tenemos unos acuerdos impresionantes? ¿Para qué estudia uno derecho? ¿Para qué? Ese curso va a tomar 10 años. Pues porque mientras explican el acuerdo final, que es de una duración indefinida, de una extensión que no ha sido medida y desconocida. Por Dios, es que estos tipos de la Cámara se enloquecieron. Sí, pero ¿cómo se les ocurre aprobar una reforma constitucional que no conocen y que dicen que no conocen? Pero no tiene antecedentes en el derecho constitucional comparado del mundo lo que hizo ayer la Cámara de Representantes, la comisión de la Cámara de Representantes. No tiene antecedentes lo que hicieron los partidos y lo que hizo cada uno de ellos en particular. A ver, ¿usted qué aprobó? Me tendrá que reconocer. No sé. No, el acuerdo final. Pero es que es por la paz. ¿Pero qué aprobó? ¿Qué dice ahí? ¿En qué quedamos obligados los colombianos? ¿En qué queda nuestro sistema de administración en las regiones? ¿En qué queda la lucha contra el narcotráfico? ¿En qué queda la propiedad agraria? No, nada de eso lo sé, pero ya quedó aprobado. Por favor. Doctor, y como acto de irresponsabilidad personal, no ha habido otro parecido. Como abrebocas. Bueno, William, hace un minuto estábamos hablando del genocidio que se está cometiendo en Venezuela, especialmente contra los niños. Porque aquí también hay genocidas, los que matan sistemáticamente a los niños porque se les roban la plata y la comida. Esos son unos asesinos en cuanto lo hagan sistemáticamente, pero es que Maduro lo está haciendo contra todo el pueblo.